¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de la señal de Fuego TV en el canal 18.7 de la señal abierta digital, a través de Neo TV en el canal 41 de Movistar, en más de 200 cable operadores, Tecnología y Negocios, presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Quiero mandar un saludo a toda la gente de la comunidad peruana en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Estamos a partir de ahora en una alianza informativa con White Plains News desde Nueva York, con White Plains News, este portal wpnews.com, wpnews.press, toda la información en Spanglish para toda la comunidad latina en Estados Unidos y en todo el mundo. White Plains News desde Nueva York a partir del día de hoy, compartiendo información y con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Vamos a hablar de la industria musical, cómo viene creciendo. La otra vez estuve en una feria de vinilos, el Vinil Fest. Esto se realizó en el centro comercial Arenales. Y ahí me encontré con un gran amigo, periodista, emprendedor de la música y del arte, Renzo Sánchez, líder de una banda muy importante en la movida del rock peruano y que tiene una tienda de discos de vinilo, Reaction Records. Se los recomiendo, búsquenlo en Instagram, donde siempre está compartiendo información, pero sobre todo siempre tiene discos muy interesantes de calidad para toda la gente. ¿Cómo estás, Renzo? Bienvenido a Tecnología y Negocios. ¿Qué tal? Hola, Juanjo, gracias por la invitación y estamos aquí para el futuro venezolano. No, bueno, los Silver Mornings. Tú eres líder de los Silver Mornings, ¿no? Esta Puesto, banda surf rock. una banda que fundamos en el año 2007 Ajá. y que hemos mantenido, digamos, una trayectoria interesante. Publicamos 2 discos, 2 long plays, 2 CDs en este caso. Ajá. Y nuestra música ha sonado bastante en otros países. Lo más sorprendente es que ha sido difundida en radioemisoras europeas, estadounidenses, asiáticas. Es una cosa que me dejó así un poco impresionado. Claro, claro. Y bueno, y tú sabiendo todo este tema de la industria musical y lo que sabes lo difícil que es implementar, por ejemplo, una agrupación. Ahora que todo el mundo, o en el mundo, se habla del management, se habla de toda la importancia de poner tu música a través de las redes de streaming, Las plataformas. ¿no? Y justo que has mencionado que tú hiciste 2 discos, ¿no? Y eso fue en CD, ¿no? Claro. ¿Están en vinilo, me parece, o van a salir? Está craneándose ahí la idea de publicarse en Sacarlos en vinilo. vinilo, claro. Hubo un tiempo que debió salir en vinilo, pero hay algunos problemas ahí con el sello. Era un sello griego que, bueno, al final no cumplió con su promesa, así que lo que quedó ahí el proyecto, pero se va a hacer de todas maneras. Claro, claro, siempre, y bueno, es un público sumamente importante, la gente que consume vinilo, ¿no? Sí, sí, bastante. Últimamente está creciendo mucho el consumo de vinilos y hay muchas explicaciones al respecto, ¿verdad? Uno, que es, digamos, un tema de tendencia también, una tendencia Claro. global. 2, que los chicos de ahora están consumiendo su música, esa música que escuchaban siempre en Spotify, en digital, ahora la están buscando en vinilo, en formato físico. Claro. Eso es bastante interesante. Lo otro, mucha chiquillada está consumiendo música que nosotros hemos consumido cuando éramos más chiquillos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo conoces esta música? Y ahí la respuesta es contundente, por sus padres. Claro. Es una transmisión, transmisión de herencia de música, ¿no? De padres a hijos. Claro, porque, por ejemplo, no sé cuándo ha venido Guns N' Roses aquí a Lima, el año pasado, creo. Sí. Mucha gente, padre-hijo. Exacto. ¿No? Se ve también en los conciertos. Sí, ¿no? Así es. Pero tú sientes que el rock se ha convertido también en una cultura que va avanzando generacionalmente y que tal vez no se consolida o mejor dicho, no trasciende o que ya va cumpliendo sus ciclos. Yo creo que siempre se va a reciclar el rock and roll. El rock and roll nunca va a morir. Ahorita está en apogeo algunas tendencias digitales, globalizantes y
Claro. música que es fácil de escuchar, que de repente no tiene el contenido que nosotros hemos consumido cuando éramos más chicos, Claro. pero el rock siempre está ahí. Ahora, no hace mucho falleció Ozzy, no sin antes dejar un concierto Claro. súper memorable, Por ¿no? supuesto, por Y que ratificó el carácter mundial de la industria del rock. Por supuesto, ¿no? y es más, tú ves claramente cómo ha crecido exponencialmente el público que asiste a los conciertos de rock. Lo vimos recientemente o hace unos años con Megadeth, por ejemplo. Sorprendente. La primera vez que vino Megadeth hizo más que 6.000 personas. Yo estuve presente esa vez. ¿En dónde fue? Éramos todos viejos. Ajá. ¿En dónde fue? Eso fue en la explanada del Monumental, si no me Explanada del no Monumental, recuerdo muy claro. bien, creo que sí, fue ahí. Claro. Éramos pocos. Y ese público ahora se ha triplicado. Claro. Es más, un poco más, se ha cuadruplicado. Claro. Porque- ¿A dónde ha ido ahora? ¿Al porque Estadio Nacional o San Marcos? desde esa vez hasta la primera vez que vino Megadeth, hasta hace poco, se fueron a tocar a la Arena 1 y ahí ese es un ambiente que acoge a 15.000 personas. 15.000, claro. personas, no es nada, o sea, no, Claro. no es poco, No es poco. es bastante. Así es. Entonces, lo mismo ha sucedido con otras bandas de rock and roll, con afluencia bastante numerosa, ¿no? Y por supuesto, el negocio del rock and roll en vivo se mantiene ahí, ¿no? Claro, O sea, claro. Y bueno, te estaba preguntando por Argentina, por ejemplo, tú has estado ahí viendo a los Rolling Stones y ahora hace pocos días nomás ha fallecido el Indio Solari que ha generado una repercusión noticiosa, ¿no? Una despedida multitudinaria. El hombre se ha ido en gloria pura, ¿no? las famosas misas. La famosas misa ricotera. Misas ricoteras. ¿Te hubiese gustado ir a algún concierto de Los Redondos? Mira, tuve un disco de Los Redondos. Ajá. Acá salió editado un disco de Patricio Rey, Los Redonditos ¿En de Perú? Ricota, O sí. sea, de versión peruana. Sí, versión nacional. ¿En qué año? Eso fue en el año 87, más o menos, por ahí. ¿Y te acuerdas cuál era? O... No recuerdo el título exacto, pero había una canción que se llama Ñan Free Fru Free Fali Fru. Ajá, sí. sí. Es más, lo pusieron en radio. Gulp creo que es. Lo pusieron en radio, lo escuché más que un par de veces, como que no pegó, no No pegó. funcionó. La gente estaba más metida, o sea, estábamos en pleno boom del rock latinoamericano. Pero bueno, había una preferencia por música tipo Hombre G, esas cosas, ¿no? Así es. ¿No? Entonces- ¿Y tú crees que eso ocurría, esto del rock en español, digamos, de los hombres G, ocurría en Perú, ocurría en Chile? Porque también estaba Soda Stereo, estaban Los Prisioneros. Sí, sí, ¿no? por supuesto. Ahí son tendencias, son otros públicos. Claro. En Argentina el tema de Los Redondos es un tema muy peculiar porque solamente pertenece a ese mundo, al Así mundo es. platense y Pero nada un más. fenómeno muy grande también, Es ¿no? un fenómeno argentino. Claro, porque Nada más. yo me acuerdo haber visto o haber conocido este fenómeno en el año 92, 93 a través de MTV Latino, Claro. que no se llamaba Latino Claro, todavía, creo. claro, era un- Y hablaban de unas noticias porque hubo una suspensión de un concierto, Sí, ¿no? Porque sí, sí. llegaban la gente al pueblo donde iban a hacer el concierto, lo destrozaban, Y ¿no? se me echaban. Lo que pasa es que ellos tenían unas letras bastante críticas del sistema. Eran letras bastante conscientes sobre la realidad misma. Y bueno, mucha gente no lo estaba Sí. pasando bien. O sea, esa es la gran verdad. En Claro. Argentina hay mucha pobreza también. Generaban una revolución, ¿no? Pero, por ejemplo, y justo ahora a través de la muerte han estado mencionando incluso dentro de los estudios, la investigación que se ha hecho antropológica de todo este fenómeno ricotero, mencionaban Mijail Bakhtin, ¿no? Que estudió Pantagruel, que habla del carnaval, ¿no? La esencia del carnaval, donde las autoridades bajaban al llano y bailaban, por ejemplo, con la gente o disfrutaban con el pueblo, ¿no? Entonces, ese rompimiento de jerarquías era lo que generaba, por ejemplo, estas misas ricoteras, ¿no? Donde había una pequeña revolución, unos momentos de libertad, pero que de ahí con el tiempo se fueron extremando, claro. Sí, claro. La delincuencia, obviamente, ¿no? Cuando vemos el fenómeno de Los Redondos, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es lo que sucedía en Estados Unidos en plena época de la psicodelia. Se juntaban bandas como los Grateful Dead, Claro. con los Quicksilver Messenger Service y Jefferson Airplane, entre otras bandas, y formaban una especie de cofradía. Así es. Se movían de ciudad en ciudad y la gente acudía a estos pueblos, a estos conciertos masivamente.
Lo mismo pasaba con Los Redondos. Claro. Llegó un momento en que ya no podían hacer conciertos en la ciudad capital y empezaron a hacer, precisamente por los problemas de los disturbios que se ocasionaban, y tenían que hacer entonces, a partir de ahí, conciertos en provincias. Claro. Y la gente acudía, viajaba largos kilómetros para ver a Los Redondos y Sí. se formaba pues una especie de tribu, ¿no? Ahora, eso a la par con el impacto de Soda Stereo, ¿no? Claro. Mientras iba creciendo hacia afuera Soda Stereo, ellos por eso se volvieron, entre comillas, rivales, ¿no? Pero no eran rivales en Era sí. una rivalidad Eso es mediática, Eso, mediática. eso es una construcción de los medios de comunicación. Claro, para vender. Lo mismo sucedió con el rock fundacional argentino. Querían enfrentar a Spinetta. Charly García con Spinetta Claro. cuando son amigos. Claro, Eso pero- es bien absurdo. y- Y ¿cómo se dice? Lo relacionaban con Boca River. O sea, Claro. Ahora, pero por ejemplo, todo este esplendor, porque hemos mencionado a Spinetta, a Charlie, a los Redonditos de Ricota, y mira dónde queda los Enanitos Verdes, ¿no? No. O incluso los Ratones Paranoicos, que también fueron un fenómeno, creo que más noventero, ¿no? Pero Los Ratones. Hace poco se hizo un documental sobre Ajá. el rock argentino que me parece fue injusto en muchas cosas, sobre todo con Perú y sobre todo también con algunas bandas argentinas. Una de ellas que quedó afuera fueron Los Ratones Paranoicos. Y Papo, ¿cómo vas a sacar a Papo? claro, ¿Cómo vas a obviar a Papo? claro. O sea, ¿A qué crees para que hablar del tema argentino, ¿ok? Entonces, para hablar del tema nacional, los Saicos estaban bien ahí, bien colocados. Debieron hablar un poco más de ellos. No solamente de ellos, debieron hablar del polen. Del polen. Al polen le hicieron una breve entrevista a, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Pereira. A Pereira. Pereira dijo una desafortunada expresión. En Chile se desarrolló más el folk, pero ¿por qué no hablaste de lo que sucedía en Perú? Y lo mismo con otras bandas a las que no le dieron la suficiente envergadura. Claro. Y de ahí a más adelante no se tomó en cuenta a Miki González, por ejemplo. Claro. Miki González tuvo una cercanía con grandes ídolos argentinos, es más, Calamaro, Charly García, Melero. Melero y O Melingo. ¿Melingo o Melero? Melingo y el bajista, ¿cómo se llama? El bajista Basterrica, Cachorro. no, el Cachorro López. Grabaron Claro. con Miki González. Claro, Es más, claro. las canciones de Miki González del primer disco sonaron primero en Argentina, después en Perú. Claro. Es Claro. más, ese disco, el primer disco de Miki González, fue publicado primero en Argentina Claro. y después en Perú. Hay una canción que se llama Chapi García. Chapi donde García, hay coros La de Chicha. Charly García donde Con habla, Calamaro. dice, Cholito, se me perdió la caspa del Inca. La caspa Y esto del Inca. estamos hablando de los 80s o 70s. Claro, tal vez, ¿no? 85. 85, ¿no? El año que fue publicado. tenía una amplitud de mensaje, Miki González, un en grande, ese sentido, un grande, un capazo. un capo. En todo sentido, en ritmo, en letra, Sí, en sí. exploración musical y todo eso. Sí, hay una disquera peruana que sacó los 3 primeros discos de Miki González. Claro, los tres primeros No, puede salieron ser con tú, CBS. Nunca les creí. No, claro, una reedición hace unos años. Allá. Puede ser tú, nunca les creí y uno más por ahí, ¿no? Tu música pura innovación. Claro. Lo escuchas hoy mismo y sigue siendo innovador. Exacto. Exacto. ¿No? Hay una canción que en vez de ponerle why no, le pone why not, ¿no? Como Claro. en inglés, ¿no? Juegan ahí con las palabras. Claro. Con el sentido de los conceptos. Claro, un capo, ¿no? Y justamente, ¿no? De pronto en todo el cancionero latino no se ha visibilizado, ¿no? Exacto, hay muchas cosas, bueno, cuestiones pues de los sellos discográficos, Claro. la falta de criterio de exportar nuestra música afuera, ¿no? Claro, por ejemplo, en Perú, o no sé, tal vez tú me puedas contradecir, no hubo un Ilia Kuriaki y Ande Valderramas, pues estos grupos eclécticos de los 8 años o 10 90. personas. No, en los años 90 creo que no han habido bandas así que sean Claro. relevantes, ¿ah? Y el tema de la corrupción, Salvo una, ¿cuál? que es grabaron un disco que se llama, me olvido el nombre, pero la portada aparece una lavadora. ¿Electroceta? Electroceta. Ajá. Creo que esa es la banda insignia de los años 90. Definitivamente. Claro. Y eso que son a fines de los 90. Y casi fines de los Electroceta, grandes músicos, Claro. un gran disco Sí. de rock peruano. ¿Y hay vinilos de rock peruano?
Sí, hay ¿Salen mucho. mucho? Están saliendo, Ajá. están publicando bastante. Reediciones, Claro, ¿no? De talentos ya consolidados, claro, como también de bandas nuevas. claro, Es costoso. claro. Eso es algo muy cierto, es muy Es un costoso. producto premium. Y hay que hacer una buena inversión Claro. para publicar esos Ahora, discos. el tornamesa para cualquier usuario en Iraoka, en cualquier tienda tech, te cuesta Eh, la $40, ¿no? tendencia ahorita es conseguirse equipos vintage, Vintage. equipos antiguos. Pero, o sea, porque hay vintage hechos actualmente, ¿no? O sea, que son digitales, También, pero con cáscara sí, vintage, ¿no? sí. O la Y, gente quiere el de los y 70. quieren equipos antiguos. Claro. Aparte de los equipos Con antiguos, tubo, los que hemos visto nosotros, claro. nuestra generación, en los años 80, 90, siempre veíamos en nuestras casas marcas como Sansui, Technics, Pioneer, ¿no? Claro. Que eran las marcas líderes en ese momento, eran carísimas, eso sí, Sí. pero te aseguraba pues, un sonido Technics. espectacular, pues, Claro. ¿no? Con los parlantes, un Sí, cabezal, pero sí. tenía todo un armazón, ¿no? Y tenía ecualizadores y Claro, uno solo mismo, un ecualizador, solo una barra de ecualizadores, y uno ¿no? mismo podía adecuar el sonido como más le gustaba, Espectacular, ¿no? ¿no? Eso se ha ido, ¿no? Sí, pero se está recuperando. Te está Se está recuperando. recuperando. ¿Y solo compran rock? No, de todo tipo de música. En mi caso, por ejemplo, mi tienda, ya que estamos tocando el tema de la innovación y los emprendimientos, Claro. mi tienda Reaction Records le damos mucha prioridad a la música brasilera, a la bossa nova, a la Ujú. música popular brasilera, a la samba, a los proyectos que surgieron en los años 50, 60, 70, hasta el día de hoy, Ujú. cosas un poco más del presente. ¿Y ese tipo de música quiénes compran? Hay gente que les gusta este tipo de música, Ajá. no consigue en otros lugares. Entonces, bueno, yo trato de abrirme un nicho ¿cómo se dice? En ese estilo de música. Ahora, ¿son productos de segunda o son productos nuevos De que los se han dos, reeditado? De los de los dos. dos. Ajá, Normalmente se puede conseguir discos de época, como le llaman entre comillas, ¿no? Que claro. son ediciones antiguas, ediciones, las primeras prensas. Antes había Sergio Méndez, Y sí, claro, ¿no? Mi Sergio gran amigo Méndez. Ronico, que en paz descanse, era fanático de Sergio Sí, Méndez. música de Vinicius y Moraes, Ah, Astro Gilberto, Getz Gilberto, ese tipo de música que es una música fenomenal, pues, ¿no? claro, ¿no? Eso es jazz, Sí, por ¿no? supuesto que es jazz, pero Es a la jazz, brasilera. claro. Ahora, si tú, bueno, no decir, hacer una diferenciación, pero los grandes maestros de la música criolla, por ejemplo, también tienen unos acordes de jazz, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre ¿no? todo con Chabuca Granda fue que empezó a expandirse un poco más el sonido clásico de la Ajá. música criolla. La El, el marcianada de valse, los... el valse típico de los años 50 o Ajá, 60 como que fue variando, ¿no? Porque claro, ya se encuentran con músicos como Lucho González, por ejemplo, que empieza claro. pues, a Que innovan, innovar. pues El innovan, hombre ha viajado por casi todo el claro, mundo, entonces empezó a sumar otros sonidos y claro, son unos sonidos que le gustó también a mucha gente del exterior y por esa razón también claro, Chabuca Granda creció y se expandió, claro. su legado se expandió a nivel mundial. Ahora, pero también, mira que de Caitro Soto fue el que le dio el cajón Claro, a Paco de Lucía y a partir de ahí se ha creado sí, todo un nuevo género, sí, ¿no? así es. Y es Perú, y eso no sé, Es el aporte ¿no? peruano Es el a aporte la peruano. música internacional. Claro, Claro, para hablar del aporte del Perú o del aporte de los países latinoamericanos a la música internacional, primero tenemos que hablar de Cuba, ¿no? Cuba, Brasil, Perú, Colombia, claro. Argentina Ujú. y los barrios latinos de Nueva York. Claro, De ahí surge la claro. salsa. Ahora, y más adelante, porque veo mucho al Chombo, ¿no? Con sus alocuciones. Me olvidaba, Puerto Rico. Y Puerto Rico, Panamá, porque También, él menciona que la gente de Jamaica sí, migra a Panamá para producir sí, música, ya que no pueden llegar al Reino Unido, sí, o mejor dicho, el reggae, ¿no? En vez de ir para españolizarse, se van a Panamá. claro. Entonces ahí también hay una fuerza y por eso surge el reggaetón, Claro, ¿no? aparte que en Sí. Panamá hubo bastante exponente que le ponía letras en castellano a canciones viejas del acervo jamaicano, Claro, jamaiquino, no sé cómo se dice claro. exactamente. Pero
Ahí estaba la relación, siempre estaba la relación. Sí, claro. Ahora, claro. para hablar de Perú, los principales aportes de Perú es el ritmo afroperuano, el cajón que ahora se utiliza en la música Claro. flamenca. Pero, por ejemplo, hay un vinilo. Para terminar, Dime. el rock psicodélico de los años 60. Polen. La música, el Polen, Traffic Sound, Traffic Sound. están los Saicos también, Claro. etcétera. Está sobre todo la chicha, La chicha. que hoy, de los últimos años, a partir del lanzamiento de este disco de Roots of Chicha, Sí. se expandió y se volvió un fenómeno global. Claro. A tal punto que hay muchas bandas, orquestas europeas, estadounidenses, argentinas, de diferentes lugares, de diferentes países, que están tocando covers del acervo chicha peruano, y es más, están haciendo sus propias composiciones con instrumentalización europea, y ahí tú escuchas, o sea, tiene algo, ¿no? Pero no es, digamos, el talento puro, psicodélico ayahuasquero peruano. Claro, claro. Bueno, la cumbia villera argentina actual tiene la base, es cumbia peruana, ¿no? Sí, ¿no? claro, Y, claro. es sumamente valioso el aporte de la cumbia, ¿no? Que de pronto en el Perú siempre estuvo como escondido, ¿no? Pero ahora No, se ha revalorado. no estuvo escondido, sino que creo que como los redonditos, mantenía una línea paralela y se desenvolvía en sus propios pueblos. Claro. No tenía mucha difusión en Lima. En los años 60, 70, estamos en la capital, había otro razonamiento sobre qué cosas se debe difundir, ese tipo de cosas, ¿no? A ver, aparte había un poco de resquemor, había como siempre de racismo de por medio, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Bueno, el rock and roll también surgió así en Estados Unidos, ¿no? El rock and roll tiene raíces negras. Así es. Y fue vilipendiado al principio y ahora es, digamos, la música más adorada del Una planeta. industria, claro. Es una industria. Claro. Lo mismo sucede con la chicha. Te había mencionado, porque justamente hace un rato mencioné la corrupción, ¿sabes por qué? Porque en la música también se da, ¿no? Como algunos grupos empiezan a jugar para algún partido, ¿no? Estamos hablando ya de cosas actuales, la tecnocumbia. No necesariamente, ¿no? El rock peruano también hubieron algunos casos de que se vieron involucrados precisamente con el Fujimorato de los 90. Cuando hacen eso significa que cuando se meten a eso ya deja de ser rock. Eso no es rock. Claro. Refiero a la independencia de los redonditos, Es por más, ejemplo, ¿no? Siempre se mantuvieron políticamente distantes, ¿no? Claro. Porque eran peronistas también, ¿no? Tenían una tendencia un poco más socialista, ese Así tipo de es. cosas, ¿no? Y eso era la línea vinculante con los más marginados, ¿no? Por eso los marginados tenían una fuerte identificación con el Indio Solari. Claro, ¿Sí? claro, claro. Y sí, por ¿no? eso hemos visto estas marchas, estas misas Claro. ricoteras luego de su muerte. Ahora, por otro lado, hay gente de derecha que lo ha criticado, que tuvo mucho dinero, Sí, hizo mucho, seguramente, vivió pero es- millonario o murió millonario. Pero es como un trabajador que hace Así es. fortuna y como cualquiera, ¿no? O sea, no se tiene por qué Deslegitimizar, estigmatizar a la claro. gente Así de es. esa manera, ¿no? Como Claro. lo pretenden ahora los señores que están de la mano derecha, ¿no? Claro. Estigmatizan a la gente que piensa de otra manera Claro. y eso me parece absurdo. Ahora, la ley del artista, ¿has visto que hay un tema ahí? Sí, sí, es una... ¿Qué amerita? es ¿Qué un comentario tema- amerita? Es un tema bastante polémico porque ¿quiénes van a pretender, cómo se dice, afiliarse a un sistema, digamos, paralelo de gremio, una especie de gremio de artistas musicales o qué sé yo? O sea, ¿realmente qué artista va a querer agremiarse a eso? O sea, es bastante absurdo, porque el arte por sí es libre, es libre expresión. Entonces, Claro. quien quiera hacer eso es porque es un revendido, en todo caso, ¿no? Claro, pero el Perú hay revendidos también, ¿no? Sí, claro. Ya, vemos Ya aparecerán, ya aparecerán. sabemos quiénes van a aparecer ahí. Claro. Tal vez no me vean por ahí en la cola. No nos van a ver ahí. Ah, Comitaper. No, bueno, es un tema bastante polémico, ¿no? Sí, pero lo han hecho con una justificación. Quieren sacar Ajá. de carrera ¿cómo se Claro, llama? tiene un tema político que es nefasto, ¿no? quieren Que sacar- usen al arte para otras cosas, ¿no? Quieren sacar de carrera a la ex fiscal y bueno, en Sí. fin.
¿Piensas volver a la música? Sí, claro, la música está ahí pendiente. Por este momento está un poco en recesión, pues estoy Ajá. dedicado más a otras cosas. Pero sí, en algún momento yo pienso relanzar estos discos. Es más, publicar un disco más. Y ¿Ya grabado o piensas producirlo? hay que grabarlo Hay que primero, grabarlo. hay que primero Claro. pensar en los temas Ajá. y hacer ahí una especie pues de ver qué temas tienen potencial y todo eso, ¿Te ¿no? gusta más estar grabando o estar tocando, yendo a los shows, giras, que es algo un poco más pesado Me también? gusta más el momento que tengo que componer las canciones. Ajá. Ni Sí. siquiera grabando en el estudio, sino en el momento de la No, a mí composición. me causa terror cuando entro a un estudio a grabar, porque todo tiene que salir perfecto. Claro, y no sale perfecto. Y a veces hay que repetir y repetir la toma y Claro. todo eso, entonces es un poco tedioso. Claro. Pero igual, o sea, hay que ponerle todo el énfasis, todo el punche para que las cosas salgan como mejor. Se aparece un genio de la lámpara y te dice con quién quieres grabar y que te produzca tu tercer disco. ¿A quién convocas? Wow, qué pregunta. ¿A quién podría convocar? Wow, son un montón de gente. Pero para empezar, un talento nacional tendría que ser. Y otro, un talento Extranjero. extranjero. Johnny Marr, por ejemplo. Ajá. ¿Te irías a dónde vive él? ¿Vive en Escocia? ¿En Inglaterra? Londres, Ah, en Londres. claro. Debe tener un estudio él, Sí, todos ¿no? esos músicos tienen un estudio particular. Particular, con Johnny Marr. Johnny Marr, eh, no sabría decirte, la verdad, me pone un poco, se me niebla un poco la cabeza. No, pero no, Johnny Marr, él es ¿cómo se llama eso? The Smiths, Sí, de los ¿no? Smiths. Y además él le hizo un juicio a la banda para que no toquen sus riffs. Por ende, sus riffs son trascendentales en el mundo de la música, en el mundo del arte pop. Es un músico extraordinario. ¿No? Otro que me hubiera gustado sería Manny, el bajista de los Stone Roses, pero ya partió, Oh, ya se claro, falleció hace poco, ¿no? Un Sí. gran bajista y un gran gestor cultural, ¿no? Y- Un gran artista. fue. Es lo máximo, como Manny. bajista lo máximo. Pero bueno, Claro. ya está. Claro. Stone Roses, ¿con quién más tocaba él? Tocó con los Primal Scream. El Primal Screams, ¿no? Que por cierto estuvieron el año pasado aquí. Tocaron en ¿no? Lima, sí. ¿No? Y seguro poca gente. Y no lo sé. Claro. No sé qué tanta gente acoge. Yo Claro no que estaba sí. en ese momento, me hubiera gustado ir, pero bueno, ya no estaba en Lima. Claro que sí. Bueno, Renzo, muchas gracias por tu participación en el programa. Para la gente que quiera comprar vinilos, tu tienda, en qué redes sociales estás? Estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, Reaction Records, música de todo género, rock and roll, pop, jazz y por supuesto la música brasilera, que es digamos la especialidad de la casa. Excelente, ¿no? Aparte de otros géneros también por ahí, incluso a pedido también se puede Claro. hacer. Se pueden encontrar algunos títulos. ¿Algún disco de Cazuza? Cazuza. Rock brasilero, Legión Urbana, los años Claro. 80, sí, estoy detrás de ese Se disco. puede Quiero conseguir. quiero conseguirlo. Qué bueno, eso es muy caleta, bueno. caleta. ¿Ah? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Renzo, por tu participación en el programa. Siempre eres bienvenido aquí, ya sea por tus proyectos musicales, que bueno, el emprendimiento también es musical, así que siempre las buenas nuevas las puedes comunicar aquí en este programa. Muchas gracias, Juanjo, y que tu programa tenga una larga vida. ¿sí? Gracias, muchas es importante gracias. programas como este. Muchas gracias por tus palabras. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV.